Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Qué gozo nuevamente estar reunidos en este día para poder compartir la preciosa palabra del Señor. Quiero invitarles que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 12 al 17. 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 12 al 17. Dice la preciosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos una oración. Bendito y amado Dios, Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, gracias te damos por este momento, gracias por este tiempo que permite, Señor, que podamos estudiar tu palabra, que podamos alimentar nuestro espíritu, Señor, con tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos también, y por cada uno que escucha en estos momentos este mensaje. Derrama tu bendición, oh Dios mío. Queremos que tu palabra, Señor, siga obrando en cada corazón, en cada vida, oh Señor, porque tu palabra es verdad, es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Dios mío. Háblanos, Señor, en esta hora con tu preciosa palabra. Creemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros y necesitando, Señor, siempre esa bendición de recibir ese alimento espiritual que es tu bendita palabra. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu infinita misericordia. Y nos presentamos delante de ti, Señor. Somos vasijas en tus manos, Señor. Somos siervos tuyos, Señor. Y que tu palabra siga corriendo como ríos de agua viva en cada vida y en cada corazón, tocando vidas, transformando vidas, oh Señor, como lo sigues haciendo. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto que hemos leído, mis amados hermanos, de 1 Timoteo, es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo al siervo Timoteo, al joven siervo Timoteo. Dice el apóstol Pablo en este versículo 12 que hemos leído: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo aquí está hablando a aquel siervo Timoteo, le está queriendo animar, ¿no?, para que cumpla su ministerio conforme al llamado de Dios. Pablo le está diciendo que el caminar del cristiano, el servir al Señor en el ministerio, no va a ser fácil. Va a haber muchas dificultades, pruebas, pero que el apóstol Pablo aquí le está diciendo, ¿no?, a Timoteo, que debe de recordar que es el Señor quien nos fortalece. Dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Y es necesario que recibamos esa fuerza de parte de Dios para poder cumplir con su obra. Y en nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, la fortaleza del Señor, para que nos ayude en nuestro caminar diario, tanto en el ministerio como en nuestra vida cristiana diaria, que podamos permanecer firmes en sus caminos, sin desmayar, sin mirar atrás, sin debilitarnos, sino más bien pedir al Señor esa fuerza, esa fortaleza que es el apóstol Pablo. Dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién dice? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esa palabra me tuvo por fiel, la palabra fiel significa alguien que es digno de confianza. Cuando el Señor Jesús llamó a aquel Pablo, aquel perseguidor de cristianos en un momento, ¿se acuerdan? Saulo,
pero Dios vio en Saulo un instrumento, una vasija para predicar a los gentiles, pero que tenía que mantenerse fiel. Y Dios vio el corazón de Pablo, así como de cada uno de nosotros. Dios vio nuestro corazón, y por eso le dice, porque me tuvo por fiel, dice el apóstol Pablo, o sea, alguien digno de confianza, poniéndome en el ministerio, o sea, en el servicio a Dios. Vamos a entender que el apóstol Pablo recibió la bendición de Dios, el llamado de Dios, pero también entendamos que todo esto es por su infinita gracia. La gracia de Dios sobre el apóstol Pablo, la gracia de Dios sobre muchos siervos que está plasmada acá en la Biblia, y aún hacia nosotros mismos cuando recibimos el llamado de Dios, es por su infinita gracia, la gracia de Dios. Y esta palabra gracia significa un favor inmerecido. Es la bendición de parte de Dios, es el amor de Dios, es algo que no merecíamos nosotros, pero que Dios nos la da sin nada a cambio. Esa es la gracia, ese es el favor inmerecido, el favor de Dios que capacita al creyente para que aún en medio de la adversidad podamos seguir batallando, aún en medio de la prueba podamos seguir adelante, aún en medio de este mundo, de nuestra carne, aún podamos seguir adelante. Es por la gracia de Dios, que aún en medio del dolor que podamos pasar, es la gracia, el favor de Dios que nos capacita, que nos llena para seguir adelante en el ministerio, en la obra de Dios, en el llamado, en el servicio y en el amor a Dios y a los prójimos. Esa gracia de Dios que se manifiesta en muchos siervos y siervos aquí en la Biblia. Por ejemplo, hay un pasaje en San Juan capítulo 4 versículo 16, cuando hay un encuentro entre Jesús y la samaritana. Es un pasaje muy conocido que hemos leído muchas veces. Dice en San Juan capítulo 4 versículo 16, cuando se encuentra Jesús con aquella mujer samaritana, dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquella mujer tenía una vida disipada y perdida, lejos de Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, la vida de esta mujer tuvo un cambio, una transformación, y esa es la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que se manifestó en aquella mujer que vivía una vida de perdición, de pecado, pero que Cristo, en su infinita gracia, tocó su corazón, tocó lo más profundo de su interior, y aquella mujer pudo entender que estaba viviendo una vida de pecado, que no le agradaba a Dios, y hubo una transformación en su vida, hubo un cambio, y tanto así que ella inclusive dio testimonio después a los suyos, de su pueblo, con quien se había encontrado, con el Hijo de Dios, con el Mesías, con Jesucristo. Vemos este ejemplo de la mujer samaritana, cómo la gracia de Dios se manifiesta en aquella mujer que tocó su corazón y hubo un cambio y una transformación en su vida. Vemos otro ejemplo en la Biblia también, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del versículo 8 en adelante. Lucas 19, 8, 9 y 10 dice, está hablando de un jefe de publicanos llamado Zaqueo. Zaqueo dice que era un jefe de publicanos, era rico y era un recaudador de impuestos. En aquellos tiempos, aquellos recaudadores de impuestos publicanos eran mal vistos porque cobraban impuestos de más para agarrarse o apropiárselos ellos mismos. Por eso no eran bien vistos en aquellos tiempos. Pero este Zaqueo también tuvo un encuentro con Jesús. De tal manera que el día que tuvo esa conversión, dice Zaqueo, en el contexto de Lucas 19, el 8, 9 y 10, dice que Zaqueo dijo que iba a devolver 4 veces más de lo que había robado y dar la mitad de los bienes a los pobres. Y cuando dijo esto Zaqueo, Jesús dijo, hoy ha venido la salvación
a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como la mujer samaritana, así Zaqueo también vivió una vida de fraude, de engaño, de robo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, hubo un cambio en su vida, y ahí viene la gracia de Dios, ese favor inmerecido sobre aquel hombre Zaqueo, que hubo un cambio, una transformación en su vida, por el cual aquel Zaqueo dijo que iba a devolver 4 veces más de lo que había robado, iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Por qué? Porque había venido la salvación a su vida, esa transformación, ese cambio, porque Cristo Jesús había tocado su corazón. Cristo Jesús se había entronado en su corazón, y cuando Jesús entra en tu vida, hay un cambio, hay una transformación. Se va todo pecado, tus pensamientos son renovados, ya no piensas en el mal, sino en el bien que vas a hacer a tu prójimo, porque Cristo está en tu corazón. Piensas en el bien de los demás, ya no en lo malo. Y eso ocurre cuando viene la gracia de Dios, ese favor inmerecido sobre la vida del hombre, en este caso de Zaqueo, así como de la mujer samaritana. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia. Otro ejemplo es el de Pedro. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, aquel hombre autosuficiente, osado, impulsivo, pero que dice la Biblia que lo negó a Jesús 3 veces. Pero ¿qué ocurrió más adelante? Dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, San Juan capítulo 21, del versículo 15, y este pasaje es después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, que fue resucitado y se le apareció a los discípulos. Dice en San Juan 21, 15, en adelante, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Señor Jesús, a Simón Pedro: hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Aquel Pedro que lo había negado 3 veces al Señor Jesús. Jesús ya le había anticipado que le iba a negar, y se cumplió, lo negó 3 veces. Pero ahí viene la gracia de Dios sobre la vida de Pedro. Ahí viene ese favor inmerecido y el perdón hacia aquel Pedro que lo había negado. Y le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo. Porque Dios mira lo más profundo del corazón. Y Dios vio ese arrepentimiento en su corazón de Pedro, que había fallado, que se había equivocado. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. No solamente lo perdona, sino también viene la gracia de Dios en su vida de Pedro, sino que también le da ese ministerio de apacentar a las ovejas, de predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la gracia del Señor Jesús, que viene a la vida de aquel que se humilla, de aquel que se arrepiente. El texto que hemos leído de 1 Timoteo, aquí está hablando el apóstol Pablo, otro ejemplo de la gracia de Dios. Como decíamos, el apóstol Pablo, antes de que tenga ese encuentro con Jesús, era un perseguidor de cristianos. Dice la Biblia que perseguía cristianos, los azotaba, mandaba azotar. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, hubo un cambio en su vida, hubo una transformación. Como estábamos leyendo de 1 Timoteo, versículo 12, el versículo 13 dice el apóstol Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido
a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Aquí el apóstol Pablo está reconociendo que todo lo que había hecho antes lo hacía por ignorancia, por incredulidad, y que había recibido la misericordia de Dios, porque él mismo se dice: yo antes era blasfemo, o sea, ofendía a Dios con sus palabras, era un perseguidor de cristianos. Injuriador significa que no solamente hablaba mal de Dios, sino insultaba a los creyentes también, cristianos. Mas fui recibido a misericordia. La misericordia es la compasión que tiene Dios de aquel pecador, de aquel que se humilla, reconoce sus faltas. Dice: porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dice el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese favor inmerecido, fue más abundante, dice, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Palabra fiel es la palabra de Dios, y Dios nunca nos va a mentir, siempre nos va a hablar verdad. Su palabra es verdad, su palabra nos confronta, su palabra nos hace ver nuestra condición, su palabra nos hace ver cómo estamos delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí Pablo está tomando una posición de: yo era lo más vil, lo más despreciado, el más vil pecador. Dice: yo era el primero, el más vil pecador, pero que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, dice. Y aquí Pablo está tomando una posición de humildad, de humillación. Dice: porque Cristo vino a salvar al mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, yo soy el primero pecador, el primero. Yo me humillo porque reconozco mis pecados. Versículo 16 dice: pero por esto fui recibida misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, dice Pablo, el primero toda su clemencia. El primero se refiere al más vil pecador, para que Cristo mostrase en mí, el más vil pecador, toda su clemencia, su favor, su misericordia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo aquí está reconociendo que él era pecador y que la gracia de Dios viene sobre aquel que se humilla y reconoce que es un pecador. Él se humilla, reconoce que estado en falta, que lo hacía por ignorancia, por incredulidad, porque no había conocido a Dios hasta aquel día que tuvo un encuentro con Jesús. En aquel día que hubo una transformación, un cambio en su vida, y que ya no era ese Saulo perseguidor de cristianos, sino que era ese Pablo predicador de los gentiles. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo: sigue transformando vidas, sigue transformando corazones duros. Dios, en su infinita gracia, ese favor inmerecido, no es que hayamos hecho algo nosotros, sino que la gracia de Dios vino sobre nosotros para recibir el perdón de los pecados, porque nos humillamos y porque hemos reconocido que Jesucristo es el Señor y Salvador de todo el mundo. Eso es lo que hace la gracia de Dios. ¿Quiénes son los que reciben la gracia de Dios? Número 1, aquellos que tienen fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice: justificados pues por la fe.
¿Quiénes son los que reciben gracia de Dios? Aquellos que tienen fe. Dice Romanos 5, el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. La palabra justificado significa ser declarado justo delante de Dios, sin culpa, sin pecado. Hemos sido justificados, perdonados, declarados justos por medio de la fe, porque hemos tenido fe que Cristo Jesús llevó en su cuerpo, en su vida, en esa crucifixión, mis pecados, mis transgresiones, y hemos sido justificados, declarados justos. Nuestra condición del hombre sin Cristo es de pecado, de condenación, muerte eterna. Pero cuando recibimos a Cristo y hemos creído y confesamos por la fe de que Jesús es el Salvador del mundo, que llevó mis pecados en aquella cruz, hemos sido justificados. Por eso dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Esa palabra paz significa hemos sido reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es para que podamos ser justificados delante de Dios? Jesucristo nuestro Señor, su sacrificio. Por eso dice el versículo 2, ¿por quién? ¿Por quién? O sea, por nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Esta gracia, hemos dicho, es el favor inmerecido de Dios, de declararnos justos a los que han puesto la confianza en Dios, en Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es ese favor inmerecido que hemos recibido, porque es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, dice. Por eso, ¿quiénes son aquellos que reciben la gracia de Dios? Número 1, aquellos que tienen fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hemos recibido la salvación por su infinita gracia. Dice, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, porque hemos creído en Jesús y en su obra redentora, en su sacrificio. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Y no por obras, no por algo que hayamos hecho, vamos a recibir la salvación o somos salvos. No es por alguna buena obra que hayamos hecho, aunque eso le agrada a Dios, pero no es por obras que recibimos la salvación. Dice, para que nadie se gloríe, sino es por su infinita gracia, que es por medio de la fe, que somos salvos. Número 2, ¿quiénes reciben la gracia de Dios? Aquellos que son humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Número 2, ¿quiénes reciben la gracia de Dios? Aquellos que son humildes. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios. Resiste significa se opone, rechaza o lo mira de lejos a los que son soberbios, altivos, y da gracia, ese favor inmerecido, ese favor que es la ayuda de Dios a los humildes, aquellos que se humillan, aquellos que reconocen que necesitan de Dios. Aquellos humildes son aquellos que reconocen que sin Dios nada podemos hacer. Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, lo rechaza, se opone a los altivos y da gracia, ese favor
inmerecido a los humildes, a aquellos que se humillan, a aquellos que reconocen que sin Dios nada somos. Entonces, ¿quiénes reciben la gracia de Dios? Número 1, aquellos que tienen fe. Número 2, aquellos que son humildes. Dios dice en su palabra y da gracia a los humildes. Y número 3, aquellos que son perdonados. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Efesios 1, 7. Vamos a leer desde el versículo 3. Efesios 1, desde el versículo 3 en adelante. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Quiénes reciben la gracia de Dios? Aquellos que son perdonados. Dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. La palabra redención significa redimidos. Que se tiene que dar un pago, dice, ¿no? Por un rescate. En este caso, ¿quién es el que dio el pago? Nuestro Señor Jesucristo, por toda la humanidad. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, por su sacrificio, por su muerte, hemos sido redimidos. Él pagó el precio, con su sangre preciosa, con su vida. Nosotros que merecíamos la condenación, Cristo pagó el precio, hemos sido redimidos, que Él pagó el precio con su vida para que seamos salvos. Por eso dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, según las riquezas de ese favor inmerecido que Dios tiene. Pero por eso dice que nosotros recibimos la gracia de Dios también. Número 1, dice por aquellos que tienen fe. Número 2, aquellos que son humildes. Y número 3, aquellos que son perdonados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Las buenas nuevas del Evangelio, amados hermanos, consiste en que por su gracia pueden cambiar la vida de las personas. Las buenas nuevas del Evangelio nos hablan que ese favor inmerecido, por medio de la gracia de Dios, ese favor, esa bendición, el amor de Dios, pueden cambiar muchas personas. Vemos muchos ejemplos aquí en la Biblia, aún nosotros mismos, que hemos recibido la salvación por su infinita gracia. Pero previo debe haber un arrepentimiento genuino, reconocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y verdadero Salvador. Cuando viene la salvación, ocurre un cambio en la vida del hombre, una transformación, ya no es el mismo. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 5:17, de aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa es la gracia de Dios, que alcanzaron, así como hemos visto a la mujer samaritana, Zaqueo, Pedro, el texto que hemos leído del apóstol Pablo, tú y yo, que somos hijos de Dios, hemos recibido la salvación por su infinita gracia, por su misericordia. Ese es el favor inmerecido de parte de Dios, que no espera nada a cambio, sino que lo da. Por gracia somos salvos, por medio de Jesucristo. Por eso, las buenas nuevas del Evangelio es eso, de que aquel que viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados, Dios lo perdona, le hace nueva criatura, y la gracia de Dios viene sobre su vida. No por lo que haya hecho, porque no es por obra, dice la Biblia, como hemos leído, para que nadie se gloríe, sino es por su infinita gracia. Esa gracia que, aún
sigue moviéndose, aún sigue obrando, aún sigue tocando y transformando muchas vidas. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ese favor inmerecido. Y por ello le agradecemos, porque si hoy estamos aquí, si hoy recibimos un día más de vida, es por su gracia. Si hoy respiramos de su aire, es por su gracia. Tenemos un techo donde vivir, es por su gracia. Tenemos un hogar, un pan, es por su gracia. Una familia, es por su gracia. Hijos, esposa, es por su infinita gracia. Si somos siervos, siervas de Dios, es por su infinita gracia. El Señor nos ha escogido, nos ha llamado por su infinita gracia a seguir testificando y hablar de Jesús, no callar, hablar, testificar, así como la mujer samaritana no se quedó callada, fue y predicó a su pueblo que se habían tenido un encuentro con Jesús. Así también tú y yo debemos ser, testificar de un Cristo vivo, de un Cristo que ya viene pronto, de un Cristo que va a venir a levantar a su iglesia, y que la gracia de Dios siga siendo derramada sobre muchas personas. Vamos a hacer una oración, cierra tus ojos ahí. Bendito Dios, santo Dios todopoderoso, gracias Señor te damos. Gracias por ser parte de tu familia, de la familia de Dios. Gracias por escogernos. Gracias por, Señor, pensar en nosotros, aún desde la fundación del mundo. Ya tus pensamientos están sobre cada uno de nosotros. Y aún por los que vendrán a tus pies, Señor. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Es esa gracia, ese favor inmerecido que cada uno de nosotros hemos recibido. Gracias, Señor, porque en ti nos sostenemos, de ti dependemos. Solamente tú eres, Señor, nuestro castillo, nuestro refugio, nuestro médico, nuestro sanador. Eres tú, Señor, nuestro proveedor. Eres tú, Señor, nuestra fortaleza. Eres tú, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, porque estamos delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, por lo que has hecho y estás haciendo y sigues obrando en nosotros. Gracias, Dios mío. Tú eres un Dios todopoderoso, grande, fuerte, temible, Rey de los siglos, inmutable, invisible, sabio. La gloria es para ti, Señor, soberano y Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo cada uno de tus hijos, Señor, nombre por nombre. Bendice, Señor, sus vidas. Bendice la vida espiritual de tu pueblo, Señor. Que nos mantengamos así despiertos y velando espiritualmente, Señor. Para que cuando tú vengas, Señor, nos vayamos contigo, Padre. Enciende, Señor, ese fuego en nuestros corazones en todo tiempo, en todo momento, Señor. En cada circunstancia que estemos pasando, Dios mío. Nuestra mirada sea sobre ti, no sobre la prueba que estemos pasando, sino sobre aquel Dios todopoderoso que es más grande que toda prueba, que es más grande que todo problema, que es más grande que toda enfermedad. Eres tú, mi amado Dios todopoderoso, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque si estamos hoy delante de ti, es por tu infinita gracia, por ese favor inmerecido. No lo merecíamos, Señor, pero es tu gracia, Señor, sobre de nosotros. Gracias, Dios mío, que nos sostienes, que nos alientas, que nos animas a seguir adelante, a pelear la buena batalla de la fe, mirando a Cristo cada día, cada instante. Oh, Señor, gracias, Dios mío, por la obra que estás haciendo y que seguirás obrando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aquel que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando cada día. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Padre, delante de ti. Somos barro en tus manos, Señor. Sigue obrando en nosotros, Padre. Te necesitamos, Señor, cada día. Aún, Señor, en medio de este mundo que estamos viviendo, Señor, lleno de maldad, de pecado, Padre mío. Haznos, Señor, esa luz verdadera que alumbre en medio de las tinieblas, Señor. Padre, que no callemos, sino prediquemos tu palabra, Padre, que testifiquemos a mucha gente, Señor, que te conozca, que cambie su vida, que transforme vida, que la gracia de Dios toque, Señor, esas vidas. Oh, Padre, clamamos, Señor,
por la humanidad entera, Padre, que está lejos de ti, que tú sigas obrando y tocando corazones, Señor, en estos momentos, Señor. Toca corazones duros, transfórmalos, Señor, así como un día tocaste nuestras vidas, Señor, y podemos ver y entender, Señor, que es por medio de Jesucristo que encontramos la salvación y la vida eterna y el perdón de los pecados. Oh, amado Dios, ten misericordia, Señor, de mucha gente que está lejos de ti, Señor. Ten misericordia, perdónalos sus pecados, Señor. Perdónalos, Señor, ten misericordia. Oh, Dios mío, por aquellas personas que están en los hospitales, Señor, te clamamos, Señor. Oh, ten misericordia, Padre, toca esas vidas. Solo tú puedes obrar milagros, sanidades. Tú eres el Dios soberano, todopoderoso, que tiene la última palabra de todas las cosas, Señor. Te clamamos por esas vidas, Señor. Ten misericordia, aplaca, Señor, todo dolor, Padre, que están sintiendo en estos momentos. Aplaca en nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano poderosa de sanidad, Señor, sobre estos cuerpos adoloridos, enfermos, Señor, desde la cabeza hasta sus pies, Señor. Y glorifícate, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, hoy, por los siglos. El mismo Dios todopoderoso está aquí con nosotros y está escuchando este clamor que hacemos, Padre, de intercesión por tantas almas, vidas, Señor, que están postradas, Señor, en un lecho de dolor, de enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, bendice, Señor, Perú, bendice esta nación, Señor. Bendice a sus gobernantes, Padre. Derrama sabiduría sobre estas vidas, Señor. Te suplicamos, Señor. Y bendice a Israel también, oh Señor, el pueblo escogido tuyo, Señor Padre amado. Bendice a Israel, bendice este pueblo, Señor. Que la paz sea, Señor, en Israel y en todo el mundo, Señor. Y en nuestras vidas también. Y solo Cristo Jesús, solo Jesucristo puede darnos esa paz verdadera, esa paz que el mundo y el hombre no puede dar, solo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu amor inefable. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros siempre. Es tu promesa y creemos, Señor, que estás aquí. Gracias, Dios mío, por esta meditación, por esta palabra, oh Señor, que haya tocado corazones. Gracias, Dios mío, en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los siga bendiciendo grande y poderosamente cada uno de ustedes, siempre pidiéndoles la oración por este siervo. Sigan orando también. Creemos que Dios tiene el control de todas las cosas y la última palabra. A Él sea toda la gloria. Que Dios me lo bendiga grandemente y será hasta Dios quiere otra oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece
Proclamo su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh,